son Marco Martínez y voy a explicar sobre el ejercicio 1 y 5. Carlos Ruiz y voy a explicar el ejercicio 2 y 3. Mi nombre es Carlos Guevara y voy a explicar sobre el ejercicio 4 y 7. Mi nombre es Luis Mariano Chica y yo les voy a explicar sobre el ejercicio número 6 y 8 con respecto a la termodinámica. Muy bien, a continuación procederé a explicar sobre el primer taller de ejercicio referente al tema de la termodinámica. Para realizar cualquier tipo de ejercicio, primeramente ahí tenemos que identificar los datos. El siguiente ejercicio nos dice así: un proceso 1 con una temperatura de 21 grados centígrados viene a ser mi temperatura 1. A una presión de 3 atmósferas viene a ser mi presión 1. A volumen constante se lleva a un proceso 2 con una presión de 5,2 atmósferas. Esta viene a ser mi presión 2. El ejercicio nos pide identificar o determinar su temperatura final, para la cual vamos a utilizar esta fórmula, que es conocida como la fórmula de los gases ideales. Procedemos a despejar aquí V. Está multiplicando, pasa a dividir. Acá la T está multiplicando, pasa a dividir, y esto viene a ser igual a una constante. Como nos dice que el proceso es isocónico, entonces P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2. Entonces, se multiplica en X, P1 por T2 igual a P2 por T1. Entonces, despejando T2, que es la temperatura final que necesita el problema, tenemos que P2 sobre P1 por T1. Y simplemente simplificamos entonces la presión 2, que es 5,2 atmósferas, sobre 3 atmósferas por 294 grados Kelvin, ya que a los grados centígrados se le suman 273. Entonces, simplificamos atmósfera y la temperatura final nos va a quedar en grados Kelvin, a la cual se le resta 273 para que dé en grados centígrados. Y esta viene a ser mi temperatura final. Muy buenas a todos. A mí me ha tocado hablar sobre el segundo ejercicio sobre calores. El ejercicio trata sobre lo siguiente: se tiene 1 kilogramo de agua a 22 grados centígrados y se desea llevar a una temperatura de 85 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se debe agregar al sistema? Los datos que tenemos son la masa del agua, que es 1 kilogramo, la temperatura inicial, que es 22 grados centígrados, y la temperatura final, que es 85 grados centígrados. Conocemos el calor específico del agua, que es 4180 joules sobre kilogramos por grado Kelvin. Lo que debemos es transformar las temperaturas de 22 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo se hace eso? Se le suma 273 y saldrá los siguientes resultados, en uno y en otro. Para realizar el ejercicio, aplicar la fórmula. Calor es igual a la masa del agua, en este caso, por el calor específico del agua y la variación de temperatura. Aquí está. 1 kilogramo del agua, 4180, que es el calor específico del agua, y como ya le llevamos a grados Kelvin, simplemente restamos acá. El resultado sería 263.718 joules. ¿Por qué? Porque aquí se simplifica kilogramo con kilogramo y grados Kelvin con grados Kelvin. Pero los calores por lo general no se los deja en joules, se los lleva a kilocalorías. Y esto es simplemente fácil. De joules se los lleva a kilojoules. Un kilojoule tiene 1000 joules. Y este sería el resultado. Y de kilojoule se lo lleva a kilocalorías. Una kilocaloría tiene 4,18 kilojoules. Y ese sería el resultado final. El tercer ejercicio, que también trata sobre calores. El enunciado dice: se tiene un cubo de hielo a menos 18 grados centígrados y se lo desea llevar a vapor 120 grados, teniendo en cuenta que la masa del hielo es de 3 kilogramos, calcular el calor total. Para esto tenemos los siguientes datos: el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, el calor específico del hielo, el calor específico del agua, el calor específico del vapor. La fórmula, como conocemos, es calor es igual a la masa por el calor específico sobre la variación, por la variación de temperatura.
cada vez que pase de hielo, como está a temperatura de menos 18 grados centígrados, se supone que está en hielo. Para cuando pasa agua, se trata de un proceso de fusión. Lo mismo pasa cuando de agua pasa a gas, es un proceso de vaporización. Y se usa la siguiente fórmula: calor es igual a masa por lambda, o calor latente, ya sea de fusión o de vaporización. Para el calor 1 tenemos la masa del hielo, el calor específico del hielo y la variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final sería llevarla a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, y la temperatura inicial es menos 18. Se le suma el más 273 para llevar los grados Kelvin directamente y se lo simplifica. El resultado de esto que da 18, porque menos por menos da más. Se pone 3 kilogramos, que es el peso del hielo, 2050, que es el calor específico del hielo, y se lo multiplica por los 18 grados Kelvin. El resultado sería 110.700 joules, porque se simplifica Kelvin y kilogramos. Calor 2, para sacar esto se necesita la masa del hielo y el lambda de fusión. 3 kilogramos por 334.400 joules sobre kilogramos. Eso es un valor fijo y el resultado sería 1.003.200 joules, porque simplificamos kilogramos con kilogramo. Debemos sacar el calor 3. Se sigue conservando la masa del hielo, pero ahora con el calor específico del agua por la variación de temperatura. Iría desde los 100 grados que queremos llevar menos los ceros que iniciamos, que es la temperatura inicial. Sería 100 más 273 menos 0 más 273. Igual que el primero, lo simplificamos y el resultado sería 100, positivo. Multiplicamos los 3 kilogramos, que es el peso del hielo, y el calor específico del agua, que es 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Simplificamos Kelvin y kilogramos, y el resultado sería 1.255.800 joules. Ya. Para el calor número 4, que es el de aquí, necesitamos la masa del hielo y el lambda de vapor. ¿Por qué? Porque ya pasamos de agua a gas o vapor. Sería 3 kilogramos, que es el peso del hielo, por 2.257.200 joules kilogramos. Simplificamos kilogramos y multiplicamos lo que queda. Quedaría 6.771.600 joules. Bueno, para el último calor, el calor 5, se sigue conservando la masa del hielo, el calor específico del vapor por la variación de temperatura. La temperatura final es de 120 grados centígrados y la temperatura inicial es de 100 grados centígrados. Se simplifica el 273, que es para llevar los grados Kelvin, y quedaría 20. ¿Por qué? Porque se resta 120 menos 100. El valor la masa del hielo es de 3 kilogramos y el calor específico del vapor es 1922 joules kilogramos por grado Kelvin. Se simplifica grados Kelvin y kilogramos y el resultado queda 115.320 joules. Para sacar el calor total se tiene que sumar todos los calores y el resultado sería 9.256.620 joules. Pero para los calores siempre se lo tiene que dejar en kilocalorías, y para eso se hace lo siguiente: este valor en joules, se lo lleva a kilojoules. Un kilojoule tiene 1000 joules, se simplifica joules y quedaría lo siguiente: 9.256,62 kilojoules, y de kilojoules se lo lleva a kilocalorías. Una kilocaloría tiene 4,18 kilojoules, se simplifica y queda 2.214,50 kilocalorías. Muy bien, a continuación procederemos a aplicar el ejercicio número 5, el cual nos dice que se tiene 18 kilogramos de ropa a una temperatura de 415 grados Kelvin y se lo introduce en un recipiente que contiene 3,5 kilogramos de agua a
grados Kelvin. El ejercicio nos pide determinar la temperatura en equilibrio del sistema mezclar estas dos sustancias. Como datos tenemos el plomo, su masa 18 kilogramos y una temperatura de 415 grados Kelvin. Y el agua, una masa de 3,5 kilogramos a una temperatura de 293 grados Kelvin. Como datos adicionales nos da el calor específico del plomo, el cual es 129 joules, kilogramos grados Kelvin, y el calor específico del agua, que es 4186 joules sobre kilogramos grados Kelvin. Muy bien, a continuación la fórmula de la aplicación para este ejercicio sería calor igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Como el ejercicio nos pide determinar la temperatura en equilibrio del sistema de estas dos sustancias, entonces tanto la suma de calor del plomo más el calor del agua nos da igual a 0. Entonces la temperatura final va a ser igual a la temperatura en equilibrio. Entonces utilizando esta fórmula, diría que el calor del plomo es igual a la masa del plomo por su calor específico del plomo por la temperatura en equilibrio menos temperatura del plomo. Y el calor del agua va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos temperatura del agua. Entonces ambos calores se procede a sumarlos. Y para destruir aquí estos paréntesis, se multiplica tanto la masa del plomo por el calor específico por la temperatura. Queda esto. Más por menos, menos. Entonces la masa del plomo por el calor específico del plomo por la temperatura del plomo da resultado de esto. Más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura en equilibrio, tenemos esto. Más por menos, menos. Masa del agua por el calor específico del agua por temperatura del agua da como resultado esto igualado a 0. Entonces aquí sacamos factor común de temperatura en equilibrio, tanto de este como de este. Temperatura de equilibrio entonces va a ser por la masa del plomo, por el calor específico del plomo, más la masa del agua por el calor específico del agua. Igual, aquí como está negativo, pasa al otro lado con positivo. La masa del plomo por el calor específico del plomo. O la temperatura del plomo, más. Aquí como está negativo la masa, pasa el resultado con positivo. Masa del agua más el calor específico del agua más temperatura del agua. Esto que está multiplicando pasa acá a dividir mi temperatura de equilibrio. Entonces una vez obtenido esto, procedemos a ubicar los datos correspondientes, en donde la masa del plomo es 18 kilogramos, el calor específico es 129 joules por kilogramo grados Kelvin, por la temperatura que es 415 grados Kelvin. La masa del agua es 3.5 kilogramos, el calor específico es 4186 joules sobre kilogramo grados Kelvin y la temperatura del agua es 293 grados Kelvin. Vamos a simplificar. La masa del plomo 18 kilogramos, el calor específico del plomo 129 joules sobre kilogramo grados Kelvin, más la masa del agua 3,5 kilogramos y su calor específico del agua 4186 joules sobre kilogramo grados Kelvin. Y simplificamos los joules. Entonces aquí como resultado en el numerador nos queda 5.256.373 sobre 16.963, el cual nos da resultado de 309,69 grados Kelvin. Y para llevarlo a grados centígrados se le resta 273 y da como resultado mi temperatura en equilibrio igual a 36,79 grados centígrados. Hola a todos, voy a explicar un ejercicio que consiste en termodinámica. Tiene un proceso isobárico a un volumen inicial de 2.400 centímetros cúbicos y una temperatura de 20 grados centígrados. El problema nos dice que se lo lleva a una expansión de su volumen de 3/4 de su volumen inicial. Nos pide determinar la temperatura final del sistema. Como vemos, los datos que tenemos es el volumen inicial de 2.400 centímetros cúbicos. Tenemos la temperatura final, que es 20 grados centígrados. Lo que hacemos aquí es transformarlos a grados Kelvin sumándole 273. Comenzamos a despejar la fórmula que utilizaremos, la variación de volumen, que nos da el igual de volumen 2 menos volumen 1.
Que esto nos da el equivalente a volumen 2, que es igual a la variación de volumen, que sabemos que aquí es 3 cuartos, más el volumen 1. Entonces, reemplazando esta fórmula, observamos aquí que el volumen 2 es igual a 3 cuartos, lo que vale la variación de volumen, por volumen 1, más 4 cuartos, que lo que hacemos aquí es que el denominador de esta cantidad pasa a ser numerador y procedemos a hacer los cálculos matemáticos, en la cual nos da 7 sobre 7 cuartos por volumen 1. Aplicamos nuestra fórmula de los gases ideales y lo que está multiplicando pasa a dividir, como observamos aquí, pasa a dividir la presión. Y esto es un proceso isocórico, en la cual la presión es constante. Reemplazamos nuestro despeje de la fórmula, nuestra temperatura 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1 por temperatura 1. Reemplazamos los datos ya obtenidos de la fórmula anterior, temperatura 2 nos da igual a 7 sobre 7 cuartos por volumen 1 sobre volumen 1. Y lo multiplicamos por los grados Kelvin que nos dio en la operación anterior. La temperatura 2 nos dio igual a 512.75 grados Kelvin, pero como queremos conservarlo a grados centígrados, nos necesitamos menos 273. Quedando finalmente como la temperatura 2 igual a 239.75 grados centígrados. Bien, ahora yo les voy a explicar el ejercicio número 6 con respecto a la termodinámica. Bien, el ejercicio nos dice que un motor térmico funciona entre dos focos térmicos, uno que se encuentra a 150 grados centígrados y el otro que se encuentra a 320 grados centígrados. Lo que nos está pidiendo es calcular el rendimiento térmico del motor, el trabajo realizado por el motor, si se le aporta 8.350 kilocalorías y calcular el calor que es en el foco frío. Bien, entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificar los datos. Entre ellos vamos a encontrar las dos temperaturas, las cuales vamos a nombrar como TA y TB. TA va a ser 320 grados centígrados y TB va a ser 150 grados centígrados. No podemos trabajar en grados centígrados, así que lo vamos a pasar a grados Kelvin. Para eso le vamos a sumar 273 a ambos, dándonos como resultado el primero de TA, 593 grados Kelvin, mientras que TB nos va a dar 423 grados Kelvin. Bien, una vez teniendo esas temperaturas, lo que se va a realizar es lo que nos pide el ejercicio. Para poder resolver este ejercicio es hacer lo que nos pide el ejercicio, lo cual nos pide primeramente calcular el rendimiento térmico del motor. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que el rendimiento del motor reversible es igual a 1 menos temperatura en B sobre temperatura en A. Entonces, teniendo en cuenta ya las temperaturas que habíamos obtenido anteriormente, dadas en grados Kelvin, simplemente vamos a reemplazar. Y al realizar esta operación, lo que nos va a dar es menos 0,71. Eso se le suma el 1 que teníamos anterior, el 1 que se tiene aquí mismo en la fórmula, y eso nos va a dar como resultado 0,29. Entonces, este 0,29 se vendría técnicamente vendría a ser el 29% del rendimiento térmico del motor, es decir, que está trabajando un 29%. Bien, lo siguiente que nos pide es el trabajo realizado por el motor si se le aporta 8.350 kilocalorías. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula y como nos pide buscar el trabajo realizado, vamos a despejar trabajo. Entonces nos va a dar trabajo igual a rendimiento por QA. Entonces, al reemplazar los datos con las 8.350 kilocalorías, esto nos va a dar como resultado que el trabajo realizado por el motor térmico es de 2.421,5 kilocalorías. Y por último nos está pidiendo calcular el calor que sea del foco frío. Para ello se utiliza la fórmula que podemos ver aquí, la cual nos dice que QA es igual a trabajo más V. Entonces, como nos está pidiendo el calor que se del foco frío, entonces vamos a despejar V. Entonces V va a ser igual a QA menos el trabajo. Reemplazando los datos que ya nos vi anteriormente, entonces el calor que se del foco frío va a ser de 5.928,5 kilocalorías. Gracias. Nuestro ejercicio nos dice que hay un frigorífico doméstico que debe mantener el congelador a una temperatura de menos 22 grados centígrados. Dice que funciona con un rendimiento de 2/5 del rendimiento máximo posible. La potencia consumida
es de 3.5 kilovatios y se puede suponer que el ambiente que lo rodea se encuentra a una temperatura de 22 grados centígrados. Este es un gráfico en el cual muestra un sistema de congelación. Nos muestra que hay partes del condensador, del evaporador, congelador y el compresor. Para comenzar a realizar este ejercicio debemos obtener o reconocer nuestros datos. El coeficiente de rendimiento, recordemos que en la orden es igual a 2/5 y nuestra temperatura se la va a denominar temperatura alta y temperatura baja. Recordemos que para convertir nuestra temperatura a grados Kelvin se le suma 273 o 273 y dando el resultado de esta operación el cambio a grados Kelvin. Nuestro trabajo, que es igual a 3.5 kilovatios, y comenzamos a usar fórmulas del coeficiente de rendimiento máximo. En este caso el coeficiente de rendimiento máximo se usa la fórmula de temperatura baja sobre temperatura alta menos temperatura en B. Reemplazamos nuestros datos y nos da como resultado 5.70. Utilizamos la siguiente fórmula, que es también de coeficiente de rendimiento máximo, que nos dice que es igual a calor sobre trabajo. Reemplazamos los datos de 2/5, recordemos que está en nuestros datos, sobre lo que el resultado de la fórmula anterior, de 5.70. Multiplicamos y dividimos y nos da el resultado de 2.28. Ahora usamos la fórmula final, que es de calor en B, que es igual a trabajo sobre el coeficiente de rendimiento, y reemplazamos los datos de 3.5 kilovatios, que en la orden nos dio el trabajo, y lo multiplicamos para 2.28, el resultado de la operación del coeficiente de rendimiento máximo, y es igual a 7.93 kilovatios. Bien, ahora yo les voy a explicar el ejercicio número 8, el cual nos dice que un motor diésel entrega un par de 3700 N por M a 6300 revoluciones por minuto. La densidad de combustible es de 0,95 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Su poder calorífico es de 12.500 kilocalorías sobre kilogramos, sabiendo que el rendimiento es del 32%. Nos pide encontrar la potencia útil del consumo horario por litro, el cual debe estar en volumen. Lo primero que vamos a hacer es que los 0,95 kilogramos sobre decímetros cúbicos los vamos a multiplicar por un decímetro cúbico sobre un litro. Esto para poder llevarlos a kilogramos sobre litros, ya que no los podemos trabajar así como los tenemos aquí. Bien, entonces ahora vamos a transformar los 6.300 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, ya que tampoco los podemos trabajar así como los tenemos ahí. Entonces esto lo vamos a multiplicar por una vuelta sobre un minuto sobre 60 segundos y 2 pi radianes sobre una vuelta. Todo esto nos va a dar como resultado 659.4 radianes sobre segundo. Ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder buscar el trabajo realizado. Entonces P útil es igual a M por el trabajo. M va a ser igual a los 3700 N por M que tenemos aquí arriba, y el trabajo va a ser el trabajo realizado anteriormente, es decir, de 659.4 radianes sobre segundos. Reemplazamos y realizamos esta operación y nos va a dar 2.439.780 como trabajo. Ahora, utilizando esta fórmula que tenemos aquí, N va a ser igual a 0.32, ya que estábamos hablando anteriormente del 32%. Entonces, vamos a despejar la P suministrada, porque es lo que vamos a utilizar, y nos va a dar entonces P útil sobre N. Entonces P útil es el trabajo que nos dio anteriormente, lo reemplazamos y N es 0.32, también lo reemplazamos y nos va a dar como resultado 76.243.125 como trabajo, y todo esto va a estar dado en P suministrado. La siguiente fórmula a utilizar es esta de aquí, lo cual nos dice que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces esto lo despejamos. Queremos despejar el trabajo, nos da igual a P suministrada por el tiempo. Reemplazamos la P suministrada y también el tiempo y nos va a dar lo siguiente. Realizar esta operación nos va a dar que es 7.624.31 kilowatts por hora. Ahora, estos kilowatts por hora los vamos a transformar a kilocalorías. Entonces decimos que 1 kilowatts por hora tiene 3.600 kilojoules por una kilocaloría, que tiene 4,18 kilojoules, y todo eso nos va a dar igual a
6.566.391,3 kilocalorías. Ahora usamos la siguiente fórmula, que es la que tenemos aquí, y vamos a despejar la masa para poder reemplazarla en esta fórmula de aquí abajo. Despejamos la masa y nos va a dar igual a Q, lo cual es el trabajo que nos había dado anteriormente, el cual está dado en kilocalorías, que es el de aquí, por el PC. PC es el poder calorífico, el cual es de 12.500 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, ahora reemplazamos y vamos a realizar esta operación y nos va a dar 525,3113,04. Bien, entonces esto es lo que vamos a reemplazar en la siguiente fórmula. En masa, volumen es igual a la masa sobre la densidad. La masa del motor del diésel, o sea el combustible, va a ser esta, y la densidad va a ser 0,95 kilogramos sobre litros. Realizando esta operación nos va a dar como resultado 552,95 litros sobre N. Gracias.